Hola, soy Pablo Marchal, profesor de Derecho de la Universidad Austral de Chile, y en esta cápsula me gustaría hablarles de la legislación vigente sobre discapacidad que afecta la experiencia de niñas y adolescentes. Quiero hablarles de tres leyes que considero que son las más importantes leyes que regulan la vida de las personas con discapacidad. No son, por supuesto, las únicas. Hay otra normativa que también es importante, que también está regulada en normas que no tienen rango legal, pero estas son, a mi juicio, las tres leyes más importantes eh, que afectan a los niños, niñas y adolescentes con discapacidad. La primera es la ley 20.422, que establece normas sobre igualdad de oportunidades e inclusión social de las personas con discapacidad, que es la ley marco, la Ley General de Discapacidad en Chile. La segunda es la Ley 21.331, que es relativamente nueva, sobre reconocimiento y protección de los derechos de las personas en las atenciones de salud mental. Y una ley antigua que tiene usa una terminología que está desfasada, ¿no? Que es la ley 18.600, que establece normas sobre deficientes mentales. La primera ley de la cual vamos a hablar es la ley 20.422 sobre igualdad de oportunidades. En ellas, como les mencionaba, se establecen las bases fundamentales de la regulación de la discapacidad en nuestro país. Su objetivo, ¿no?, es promover la igualdad de oportunidades. También establece principios generales que son en su mayor medida tomados de la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad y define algunos conceptos importantes que son utilizados en esta regulación y en otras regulaciones, como son el de persona con discapacidad, ayudas técnicas, discriminación, entorno, cuidador, servicios de apoyo, entre otros, ¿no? Además de estas bases fundamentales, la ley 20.422 establece cuáles son los grupos especialmente vulnerables en el entorno de la discapacidad, ¿no? Y a este respecto señala que esos grupos son las mujeres con discapacidad, los niños y niñas con discapacidad, las personas con discapacidad mental, sea por causa psíquica o intelectual, y las personas en situación de dependencia. Una de las cuestiones más importantes reguladas en la Ley de Igualdad de Oportunidades es la calificación, certificación y registro de la discapacidad. Esta es una cuestión que tiene importancia fundamentalmente para dos efectos. Uno, pretende ser la forma oficial en la cual el Estado chileno determina qué personas y en qué medida esas personas tienen una discapacidad, ¿no? Da certeza acerca de qué personas presentan una discapacidad y que por tanto son acreedoras de ayudas, apoyos y beneficios que el Estado establece en favor de las personas con discapacidad, ¿no? Por otro lado, la certificación y el registro tiene como objetivo generar un catastro y generar información acerca de la existencia y de las necesidades de las personas con discapacidad. Ese es un aspecto, digamos, que está poco desarrollado, pero está en la base de esa aspiración de tener un registro con identificación y con información acerca de las personas con discapacidad. Además, la Ley de Igualdad de Oportunidades establece una serie de medidas para la promoción de los derechos de las personas con discapacidad y el fomento de la igualdad de oportunidades en distintas áreas de la vida, ¿no? Hay 6
líneas de intervención, ¿no? Que tiene que ver con el acceso o la accesibilidad a la comunicación, el acceso al entorno físico, la educación y la inclusión escolar, la capacitación e iniciación laboral, algunos beneficios de tipo arancelario, por ejemplo, los que permiten la importación de autos especiales para personas con discapacidad, y el reconocimiento del lenguaje, de la lengua de señas, perdón. Además de estas medidas, hay una institucionalidad pública. La Ley de Igualdad de Oportunidades crea el Servicio Nacional de la Discapacidad, que es la institucionalidad que tiene que velar por el desarrollo de políticas públicas que vayan dirigidas a la promoción y la garantía de los derechos de las personas con discapacidad, y administra los varios programas que van dirigidos a esta población, ¿no? Administra prestaciones sociales, ¿no? Asesora técnicamente al gobierno, ¿no? Es la institución sectorial relativa a las personas con discapacidad, y tiene digamos, realiza ciertos estudios y vela por la, como les decía, por la promoción y acciones que favorezcan a las personas con discapacidad. La segunda ley de la cual vamos a hablar es la ley 21.331 sobre salud mental, que establece una regulación específica respecto de la ley de derechos y deberes del paciente, que trata los derechos de las personas en el ámbito de la salud en general, ¿no? Entre sus bases generales establece una serie de principios, ¿no? Que están más o menos alineados con los principios, con el enfoque de derechos humanos, y establece una serie de definiciones de lo que significa salud mental y discapacidad psíquica e intelectual, que puede no ser la más feliz de las definiciones, pero no obstante ello establece asimismo un compromiso robusto con la autonomía de los pacientes en el ámbito de la salud mental, que tiene que ver con un compromiso, como digo, con un procedimiento de consentimiento informado, previo y informado, que incorpora la idea de apoyos para la toma de decisión y intenta en la mayor medida posible eliminar la toma de decisiones sustitutiva en el ámbito de la salud mental por parte del personal de salud. Y para ello establece varias herramientas que están sugeridas y que deberían ser desarrolladas con posterioridad, ¿no? Que tienen que ver con planificación anticipada de decisiones en salud mental, con apoyos a la toma de decisiones y con planes de intervención, ¿no? Que puedan ser consensuados entre el personal de salud y los pacientes, ¿no? Todas estas herramientas buscan potenciar la autonomía de los pacientes, y en ese sentido es un enfoque que puede tener la potencialidad de ser revolucionario, ¿no? Respecto a los derechos de las personas usuarias de la salud mental, la ley establece una serie de derechos. Es claramente una ley que adopta un enfoque de derechos humanos, en línea con lo que ha ido pasando en el último tiempo en Latinoamérica, ¿no? En el cual los pacientes de salud mental son reconocidos como sujetos de derecho. Es reconocida que su participación en el procedimiento terapéutico es relevante, que su vida privada y su libertad debe ser respetada en general,
que las intervenciones médicas que las afectan deben ser cuidadosamente decididas, ¿no? Y las de carácter invasivo y irreversible, no pueden tomarse sin su consentimiento, algo que ha sido problemático en el pasado. Se garantizan también sus derechos sexuales y reproductivos, el derecho a no ser, por ejemplo, esterilizado sin su consentimiento para las mujeres con discapacidad o las pacientes de salud mental, a recibir una atención sanitaria integral, entre otros derechos, ¿no? El tema principal, o el tema más, digamos, central en la ley de salud mental es el de la hospitalización psiquiátrica, que si bien es mantenida contrariamente a lo que es demandado por el movimiento de los pacientes psiquiátricos, es restringida a casos excepcionales, como medida esencialmente transitoria. Se justifica solamente si constituye un aporte y un beneficio para la persona a la cual se le aplica. Se prioriza un entorno que sea en un entorno comunitario y social de la persona, con una visión interdisciplinaria y restringida al tiempo estrictamente necesario, ¿no? No obstante esto, la hospitalización psiquiátrica digamos, es una afectación al derecho a la libertad de las personas, y cuando es de forma involuntaria, ¿no? Implica una vulneración al derecho a consentir el tratamiento, la internación y el tratamiento, ¿no? Y esos casos solo se justifican cuando hay un problema de salud mental, y en el cual exista además un riesgo cierto inminente para la vida y la integridad de la persona misma o de terceros, ¿no? Y en ese sentido no puede volverse la hospitalización psiquiátrica una práctica por defecto, basada en el diagnóstico de la discapacidad de la persona, o simplemente como una respuesta automatizada al sistema. La ley establece una serie de requisitos para la procedencia, una serie de garantías y salvaguardas para que su utilización no sea abusada. Y la última cosa que me gustaría comentar de la ley de salud mental es que establece de forma revolucionaria derechos a la participación de los familiares en el proceso terapéutico, ¿no? Y en ese sentido establece un derecho a recibir información general sobre cómo realizar labores de apoyo y cuidado, por ejemplo, de las personas con discapacidad y enfermedad mental respecto a su tratamiento. Y tienen derecho también a organizarse para abogar por sus necesidades y de las personas que apoyan y cuidan. La última ley que vamos a revisar es la ley 18.600 sobre deficientes mentales, que debería llamarse sobre personas con discapacidad mental, como lo utiliza el resto del texto de la ley. El título de la ley no fue modificado, pero el texto sí. Establece en general normas relativas a las personas con discapacidad mental. Establece un procedimiento de calificación, certificación específico para personas con discapacidad mental, y utiliza el concepto de discapacidad mental en un sentido, digamos, amplio, incluyendo personas con discapacidad intelectual, cognitiva y psicosocial. Establece una serie de normas sobre educación
especial y subvenciones relativas a la educación, y también reglas relativas a los establecimientos especiales y subvenciones relativas a esos establecimientos especiales que pueden ser tanto públicos como privados. Una de las cosas más importantes que regula la ley 18.600 es la interdicción y la curaduría. Como ustedes saben, las personas adultas, no tienen por qué saberlo, pero las personas adultas con discapacidad que han sido calificadas, certificadas con una discapacidad relevante, ¿no?, pueden ser sujetos, sobre la base de las disposiciones de la ley 18.600, a un procedimiento de interdicción ante un juez civil. En ese procedimiento, que se lleva a cabo con una participación muy limitada de la persona con discapacidad, la persona puede ser privada de su capacidad para decidir sobre asuntos patrimoniales y personales, como asuntos médicos, por ejemplo, y la administración de sus bienes y la administración de sus asuntos personales es entregada a una tercera persona, típicamente un familiar. Esta interdicción es una de las principales cuestiones, digamos, problemáticas que el movimiento de personas con discapacidad ha identificado en la legislación chilena y que ha cuestionado desde la Convención. El derecho a la capacidad jurídica ha sido reconocido en el texto de la propuesta de constitución que actualmente se está discutiendo, y deberían haber cambios importantes en relación a la regulación de estas instituciones, ¿no? Aboliéndose o limitándose la interdicción y limitándose o reemplazándose la curaduría por un modelo de apoyos para el ejercicio de la capacidad jurídica que no anule, ¿no?, la personalidad y la capacidad de las personas con discapacidad de actuar en el mundo del derecho totalmente. Junto con la interdicción y la curaduría, que también están reguladas en el Código Civil, ¿no?, pero aquí se regulan de una manera más especial, y se establece un procedimiento, digamos, más rápido y eficiente para su declaración. Se establece una curaduría provisoria para la administración de los bienes de parte de ciertos establecimientos que tienen a su cuidado a ciertas personas con discapacidad, lo que es denominado la curaduría provisoria, ¿no?, y que es una cuestión que impacta también en la vida de esas personas que viven internas. No estoy seguro si esa es la palabra correcta, ¿no?, pero internas en un establecimiento o una residencia que limita, por cierto, ¿no?, sus posibilidades de desarrollar una vida autónoma y una vida independiente.